Melissa, el huracán, llegó esta madrugada a costas de Cuba después de un paso devastador por Jamaica. Señor embajador de Colombia en La Habana, en Cuba, José Noé Ríos, embajador, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? ¿Cómo va el doctor José Noé? Me alegra saludarlo. Muchas gracias, Néstor. Sí. Mire, le cuento, nosotros estamos aquí en La Habana. El huracán Melissa está afectando la zona oriente del país, que comprende Granma, Guantánamo, Camagüey, Santiago de Cuba. Desde las 3 de la mañana llegó el huracán, llegó en categoría inferior a 5, entre 3 y 4. No tenemos en este momento nosotros resultados de lo que está sucediendo todavía, porque el huracán está en pleno desarrollo en este momento en esa región. Hemos estado muy pendientes de los colombianos que habitan en ella. No tenemos información todavía de ningún afectado, pero es que te debo decir que en este momento el huracán está en pleno desarrollo en esa zona. Sí. Entonces hay que esperar un poco para ver las consecuencias. Sí. Embajador, geográficamente está en la parte más cercana a Jamaica, es decir, pasa de Jamaica y sube a Santiago de Cuba, y Santiago de Cuba sube a Santiago de Cuba. Y Santiago está al otro lado de La Habana. Santiago de Cuba está bien al sur. Esa zona es turística. Al suroriente. Sí, abajo, digamos. Al oriente. Sí. Esa zona es que forma Jamaica, Haití y Cuba, ¿verdad? Sí, señor. Esa zona queda al oriente. Es turística, pues allá está nada menos que Santiago de Cuba, que es considerada la cuna verdadera de aquí de Cuba. Allá está la tumba de Fidel Castro, es muy visitada. Hay muchas dificultades por de turismo, por el bloqueo de los Estados Unidos. Sin embargo, debía haber una cantidad muy grande de turistas, pero estamos esperando, como te digo, los resultados, porque es que en este momento está en pleno paso por esa región. Sí. Más tarde, yo diría que tipo 9 o 10 de la mañana pueden llamar y yo puedo tener un reporte mucho más concreto de lo que esté sucediendo. Allá abajo, donde está el huracán en este momento, ¿no está también Guantánamo, la legendaria base militar norteamericana? Claro. Son Guantánamo, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Sí. ¿Y qué tan grave es para esa zona de Cuba, embajador, la situación? ¿Qué les han dicho ustedes que están relativamente protegidos en este momento en La Habana? Las previsiones que nos hizo en un último reporte que nos presentó Naciones Unidas y el gobierno de Cuba, las afectaciones se preveían que iban a ser inmensas, que iban a ser devastadoras. Sin embargo, tenemos la esperanza de que, como el huracán bajó de intensidad de 5, creo que alcanzó a llegar a 3 y ha subido un poco más, pues espera que no tenga los efectos que en un principio se pensaron que llegaba a tener, pero las expectativas eran todas muy pesimistas. Naciones Unidas y el gobierno hicieron un gran esfuerzo y desplazaron una cantidad de personas supremamente grande hacia el centro del país, sacándolos de la zona que iba a ser afectada. Si el huracán viene duro, las consecuencias van a ser devastadoras en un país que está tan supremamente complicado, porque aquí hay muchas carencias, muchas deficiencias, dado a que el bloqueo y el hecho de estar Cuba en la lista de países que afectan el terrorismo impide que lleguen elementos, que lleguen repuestos, que lleguen alimentos. Una situación realmente muy compleja. Claro. Y esperamos que las consecuencias no sean muy graves. Embajador, ¿tienen ustedes un estimativo de cuántos colombianos pueden vivir en esa zona oriental de Cuba por donde está pasando? ¿O están de turismo eventualmente? En esa zona, sí, o están de turismo en Santiago, en otras ciudades del oriente de Cuba. La información que nosotros tenemos aquí en Cuba están determinados que viven 2.171 colombianos. De los 2.171 colombianos, 1.500 son estudiantes. Nosotros calculamos que en esa zona
debe haber una suma muy pequeña. No la tenemos, no hay ninguno registrado en el consulado donde se hace registro. Todos los colombianos cuando llegan deben registrarse. No hay ningún colombiano registrado que viva en esas zonas, pero sí lo debe haber. Pero debe ser un número menor, pero la verdad es que no los tiene identificados. ¿Qué estudian los colombianos que viajan a estudiar a Cuba? ¿Medicina y cine o qué más? Estudian básicamente tres o cuatro carreras. Aquí hay 930 estudiantes que están haciendo medicina en la escuela latinoamericana. Ellos son los beneficiarios del Acuerdo de Paz de 2016, cuando Cuba le ofreció en regalo al Acuerdo de Paz 1.000 becas. Están estudiando 930 estudiantes y hay 490 estudiantes de posgrado que están haciendo especialización. Y todos en esos, dermatología, cirugía plástica. Perdóneme esta aclaración. ¿Los que recibieron las becas donadas por el gobierno de Cuba son desmovilizados de las FARC? Son desmovilizados de las FARC, son víctimas del conflicto armado, son excombatientes, policías, familiares y víctimas del conflicto armado. ¿Y están mayoritariamente estudiando medicina? Todos. Creo que solamente hay uno que no estudia medicina. Todos los demás estudian medicina. Vale la pena observarle, Néstor, que este año se graduaron 168 profesionales de ese proyecto, y el año pasado se graduaron 65. ¿Y se quedan esos ex-FARC o ex-víctimas de la guerra en Colombia, se quedan a vivir en Cuba o se devuelven? El gobierno cubano les ha ofrecido, con la generosidad que tiene, que las personas que quieran hacer la especialización les ofrece la beca con el compromiso de que al terminar el estudio deben hacer 2 años de servicio social. Se han quedado aproximadamente el 30%. Los demás han viajado a Colombia y están haciendo, o a otros países, no sé, y están haciendo fuera de Cuba su ejercicio profesional. Vale, pues ese era un paréntesis, aprovechando que lo tengo en la línea. Es el embajador colombiano en La Habana, en este momento con el reporte del ingreso esta madrugada de Melissa, que es el huracán que está al sur, causando estragos. Hay 800.000, un poquito más de personas evacuadas esta mañana allí en Cuba, y los daños en Jamaica son gigantes. Embajador José Noé Ríos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor. Muy gentil. Y la embajadora en Jamaica que atendió la emergencia, en donde están terminando, pero los efectos son catastróficos, es Emiliana Bernard, que está en este momento en Kingston. Embajadora, buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a la audiencia. Hoy... De Blue Radio, embajadora, la saludo. Ok, sí, muchas gracias a Blue Radio por esta deferencia y la oportunidad de comunicarme con los colombianos para manifestarle acerca de las circunstancias que vive hoy el pueblo de Jamaica. Hoy es el día 1 de recuperación declarado por el gobierno de la isla, es decir, inician todas las actividades de acompañamiento a las personas víctimas de los destrozos, de las afectaciones de todo índole, para tener la oportunidad. Usted está en Kingston en este momento, en la capital, ¿verdad? Estoy en Kingston, sí. ¿Y qué tan grave, embajadora, fue el paso por Kingston? Porque entiendo que ni Greeley ni Montego Bay fueron las más afectadas. Pero en Kingston, ¿cómo es la situación o cómo les fue? En Kingston nos fue relativamente bien comparado con la zona de desastre, pero también tuvimos afectaciones en la parte céntrica, las zonas de bajamar, las áreas de pescadores y áreas donde suelen inundarse. También hay una crisis de pronto en pequeñas proporciones, pero también con afectación. Como lo dijo el señor primer ministro, toda Jamaica fue afectada, algunos con mayor impacto, otros leves, pero siempre hay afectación. El fenómeno arrancó por el este, luego se movió anunciando impacto en el centro y terminó finalmente en el oeste. Entonces, toda Jamaica fue
impactada por los vientos, por las lluvias. Tuvimos lluvias intensas casi 3 días. Entonces, usted se imaginará los deslizamientos, los desbordes de arroyos, la crecida del mar. Siempre fue grande la afectación, pero obviamente toda la parte turística de Montego Bay, de Negril, es 100% afectada. Claro, es que estábamos viendo las imágenes de cómo quedó el aeropuerto de Montego Bay y es muy impresionante. Embajadora, ¿hay reportes de las autoridades jamaiquinas sobre víctimas fatales luego del paso del huracán Melissa? Hasta este momento no. El único reporte es de 3 víctimas antes de la llegada de Melissa, y se refieren a personas que estaban en preparativos, trozando árboles, alguno que se afectó con electricidad, pero después del paso no hemos tenido reporte. El gobierno ha anunciado para hoy las primeras manifestaciones de afectación, inclusive el listado de necesidades y urgencias que quedaron en llegar al cuerpo diplomático y a las entidades multilaterales para comenzar todo el proceso de ayuda. Embajadora, ¿usted ha tenido conocimiento sobre la situación de los colombianos que viven o que estaban de turismo en la zona por donde pasó Melissa? La mayoría de los colombianos que viven acá los hemos monitoreado, llamadas, la mayoría está bien. Creo que ya son personas que están habituadas a convivir con huracanes, llevan años acá. De turistas solo recibimos unas informaciones de 8 personas aproximadamente que dejaron sus contactos para decir, bueno, estamos aquí en el hotel tal, estamos en el Airbnb, por si acaso nos quedamos incomunicados, para que si las familias en Colombia están interesadas sepan que estamos en estos sitios. Creeríamos que están bien. No hemos podido comunicarnos después del huracán porque son personas realmente que están en la zona de Montego Bay. Entonces, hasta que no se restablezca la comunicación, ellos tienen los contactos de la embajada, nosotros los de ellos. Vamos a buscar la manera de asegurarnos de que estén bien, sanos y salvos. Sí, embajadora, dicho que están en Montego Bay, donde el aeropuerto quedó completamente destruido, ¿cuál es el plan para sacar de Jamaica a estos 8 colombianos que estaban de turismo? Digo los 8 solamente, sin contar los que residen en Jamaica y que eventualmente quisieran salir de allí, pero ¿cuál es el plan para sacarlos de Jamaica? Bueno, nosotros tenemos una videoconferencia con el Viceministerio de Turismo a las 11 de la mañana y vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos si hay posibilidades de apertura del aeropuerto de Montego Bay o si por el contrario se van a movilizar las personas al aeropuerto de Kingston. Nosotros hablamos de 8 personas, pero no tenemos certeza de que realmente otras personas no estén. Puede que estén, pero que no se han manifestado ante la embajada o que se sienten asegurados, pero son las personas que nos han contactado. Esperamos que el gobierno vaya a diseñar un plan de evacuación de turistas, porque hay cientos de turistas en Montego Bay, es la zona más turística de la isla, y por consiguiente se debe prever la evacuación de turistas internacionales, colombianos de toda índole que están ahí, diríamos, apresados por las circunstancias del cierre primero y ahora de las condiciones del aeropuerto. Sí, como usted ha hablado, embajadora, de la experiencia que tienen, por supuesto, en Jamaica manejando este tipo de fenómenos naturales, quisiera preguntarle por la tradición. ¿Qué indica? ¿Que son vuelos humanitarios o son vuelos comerciales en los que sacan a los turistas para regresarlos a sus países de origen? Yo creo que estamos hablando de vuelos comerciales. Algunos gobiernos, por ejemplo, los de CARICOM, Bahamas, algunas islas del Caribe, hicieron unos vuelos propios para evacuar a estudiantes en Jamaica. Yo creo que, pues si se trata de números también, Jamaica recibe una gran cantidad de estudiantes del Caribe. En términos de turismo, yo creo que con las aerolíneas debe haber un arreglo para mover los vuelos hacia Kingston, poder atender a la gente que quiera regresar a sus casas y tener unos planes A, B y C
para que realmente se pueda atender al turismo. O sea, la gente sigue llegando a Montigo, sigue saliendo de Montigo, entonces hay que prever y concertar con el gobierno estas acciones. Embajadora, una pregunta final. Usted sufrió el huracán, ¿cierto? Todos sufrimos el huracán, todos, absolutamente todos. Okay. Fue terrible. Sí, es que el presidente Petro está haciendo una especie de metáfora diciendo que los huracanes son vida y que afortunadamente es un poco la conclusión de los mensajes del señor presidente. Hay huracanes. ¿Usted ahora que lo vivió está de acuerdo? ¿Esto de los huracanes le parece vida? Pues para el Caribe esta es una forma de vida. El caribeño que no conozca y no sepa huracanes no es caribeño. Vivir con el huracán es un reto, pero es un aprendizaje también. Por eso el jamaicano en términos de prevención hablaba de que no, este huracán lo podemos atender, lo podemos evadir, etcétera. Pero cada huracán viene con su historia. El caribeño sabe mucho de un huracán categoría 1 y 2, pero yo creo que vivir un huracán de categoría 5 es terrible. Primero porque no existe el know-how, el aprendizaje de manejar estos desastres que son fuertes, pero el caribeño debe aprender, y yo he hablado mucho con la gente de CIDIMA, que es una organización de CARICOM, donde están tratando de generar una pedagogía para los niños y las niñas sobre huracanes, porque es que toda la vida vamos a vivir con esto. Esto es imposible no hablar de huracanes, aprender de huracanes, claro, toca. Saber lidiar con huracanes, escapar los huracanes, porque es que esa es la vida en el Caribe y en el mar. Embajadora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho Muy gusto, amable. siempre a la orden. Emiliana Bernard.